Sí, profe. Ok, perfecto. Para el día de hoy vamos a dar inicio al contenido sobre el tema número 6, el último, ¿verdad? Que nos corresponde del contenido del curso, el cual consiste en las disoluciones y los cálculos de concentración que vamos a estudiar a continuación. Para empezar el contenido es importante saber varios conceptos importantes y varias teorías. Recordemos que cuando se nos hable de disolución, el sinónimo de esta palabra va a ser solución y significa lo mismo. ¿Y de qué consiste una disolución o una solución? Se va a tratar de una mezcla homogénea entre dos o más sustancias, ya sean moléculas, iones o incluso átomos. Las disoluciones están compuestas por dos partes, por un soluto y un disolvente que se mezclan entre sí. Cuando hablamos del soluto, tenemos que reconocer que se encuentra en menor cantidad. Y si hablamos del disolvente, tenemos que identificar que este se encuentra en mayor cantidad. Por lo tanto, si ustedes notan la imagen, en lo que sería el soluto, vemos pequeñas cantidades del color amarillo, lo que serían las moléculas del color amarillo, si esto fuese una sustancia. En el caso de las de color celeste, las que se encuentran en mayor proporción o en mayor cantidad, por lo tanto es el disolvente. En química, cuando nosotros escuchemos que hay menor cantidad, sea por una cifra, es decir, por ejemplo, en 100 mililitros de una sustancia total, 20 gramos son de azúcar y 100 mililitros de líquido. En este caso, el soluto va a ser los 20 gramos, ¿verdad? Que se encuentran ¿verdad? De paquetito, donde usualmente el soluto va a ser la cantidad de cucharitas o el poco de polvo añadido del paquete, ¿verdad? En este caso de refresco. Y el agua, la que se va a encontrar en mayor cantidad, en este caso, el agua, ¿verdad? Va a ser el disolvente, el que esté en mayor cantidad. Por lo tanto, recordemos que un soluto juntamente con un disolvente van a formar una disolución. Soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad, como les decía anteriormente, en una disolución. Se dice que el soluto se disuelve en un disolvente. Puede haber uno o más solutos. El disolvente es la sustancia que está en mayor proporción. En este caso tenemos que reconocer que el agua es un disolvente universal, básicamente que con cualquier soluto lo vamos a poder mezclar, a excepción de ciertas sustancias como aceite, gasolina, entre otras, que son insolubles. Un ejemplo de solución o de disolución, agua más sal, se mezclan entre sí y entonces podemos hablar de que el soluto va a ser el que se encuentra en menor proporción y el disolvente el que se encuentra en mayor cantidad. Entonces, en este caso, el agua con sal, el soluto sería la sal y el agua sería el solvente o disolvente, que es básicamente lo mismo. No sé si hay dudas hasta el momento. ¿Ok? Claro. Dentro de las disoluciones y sus estados físicos, vamos a tener vamos a encontrar disoluciones en estado gaseoso, en estado líquido, en estado sólido o que ambas se pueden mezclar entre sí. Por ejemplo, tenemos una disolución totalmente de gas, donde el soluto y el disolvente son dos gases, el oxígeno y el nitrógeno, para formar el aire. Tenemos una disolución líquido-gas, ¿verdad? Por ejemplo, las bebidas carbonatadas que tienen CO2 y agua, en este caso la Coca-Cola, la Pepsi, entre otras, ¿verdad? O por ejemplo las piscinas que tienen cloro y agua. O bien teníamos disoluciones totalmente líquidas, por ejemplo el vodka, el vinagre, ¿verdad? Que el vodka tiene etanol y agua, el vinagre tiene ácido acético y agua. O bien disoluciones líquido sólido, donde tenemos por ejemplo la amalgama dental, que es la que se utiliza básicamente para, ¿verdad? Los dientes. O bien el mercurio líquido en plata. Tenemos también sólidas líquidas, que básicamente es cloruro de sodio en agua o azúcar en agua. Tenemos en estado sólido totalmente, por ejemplo, el oro que se conforma, ¿verdad? Totalmente como puro, o bien en aleaciones con plata y oro. La solubilidad y la miscibilidad.
La solubilidad de una sustancia es una medida de cuánto soluto se pudo lograr disolver en una cantidad determinada de disolvente. Es decir, la cantidad poquita de una sustancia en una cantidad suficiente que permite que éstas se puedan revolver o disolver entre sí a una temperatura específica. Suele expresarse en gramos de soluto por cada 100 mililitros de disolvente. Entonces, por ejemplo, tenemos el agua y el aceite y la leche y el chocolate, lo que les mencionaba. Si ustedes mezclan agua y aceite, vamos a encontrar que son sustancias inmiscibles, es decir, no se mezclan entre sí, inmiscibles. En el caso de la leche y el chocolate, que sí se pueden mezclar entre sí, son miscibles. Ahora bien, solubles, la leche y el chocolate que sí se puede mezclar y insolubles, el agua y el aceite. Por lo tanto, inmiscible y insoluble vienen siendo lo mismo, ¿verdad? Para efectos de estudio. No lo mismo, pero sinónimo de identificar la sustancia, ¿verdad? Y en este caso, soluble y miscible vienen a ser exactamente lo mismo porque permiten que una sustancia se disuelva en ambos casos. Hay algunas sustancias que son completamente miscibles, es decir, que se mezclan en cualquier proporción, ejemplo el agua y el alcohol, no importa la proporción de uno siempre, en una disolución siempre se van a poder mezclar. Por su parte, las sustancias inmiscibles no se mezclan de ninguna proporción o de ninguna forma, por ejemplo el agua y el aceite, y era lo que les mencionaba, ¿verdad? Podemos identificar ambas partes, por lo tanto podemos decir que es una sustancia inmiscible, insoluble en el caso del agua y el aceite, y leche y chocolate miscible y soluble. Dentro de las disoluciones tenemos que tomar en cuenta ciertos factores que tenemos que tener presentes a la hora de caracterizar una sustancia soluble. Por ejemplo, em, la presión, por ejemplo, que ejerce un efecto positivo a la solubilidad de los gases y los líquidos, la vamos a ver, por ejemplo, en una Coca-Cola. ¿Verdad? Ya que permite más cercanía entre las moléculas del gas, asemejándose a un líquido, que es lo que nosotros usualmente vemos en una botellita de una de estas gaseosas. Ahora bien, en el caso de los disolventes líquidos o sólidos que nosotros estábamos conversando en el cuadro anterior, la presión no afecta, ya que ambos tienen volumen definido, ¿verdad? Otra de las características que permiten la solubilidad de las sustancias es la temperatura. Resulta que para la temperatura, muchachos, es un factor beneficiante para poder disolver una sustancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo disolver azúcar en un café caliente que azúcar en un café a temperatura ambiente o frío. Si ustedes notan, el azúcar se va a disolver mucho más fácil cuando el café está caliente o tiene alta temperatura. En el caso de un café a temperatura ambiental o a temperatura fría, el azúcar no se va a disolver tan fácilmente, sino hay que mezclarlo muy, muy bien o agitarlo muy bien, ¿verdad? O por ejemplo pasa lo mismo con el sal en el agua, ahora cuando utilizamos una cucharita, por ejemplo, para hacer cuando hacemos, perdón, la redundancia, cuando hacemos pasta, nosotros agregamos un poquito de sal y ustedes han visto que esto alcanza mayormente el punto de ebullición, es decir, hierve más rápido porque la temperatura es alta, pero si yo le agrego a un vaso normal o a una taza agua y sal a temperatura ambiente y la mezclo, esta se disuelve, pero no se siente con tan buen sabor, ¿verdad? ¿Dudas hasta el momento? Yo tengo una duda, profe, si podría volver a explicar lo de miscible e inmiscible, que no lo entendí muy bien. Ok, me devuelvo. Vea, en esta imagen a usted le dan agua y aceite. El agua y el aceite no se mezclan, ¿verdad? O el agua con gasolina, por decirte algo. Al no mezclarse, son sustancias que no forman una disolución porque no se mezclan entre sí. Para poder formar una disolución o una solución, ¿verdad? Que recordemos que es lo mismo, ocupo que las dos se puedan mezclar. Al no mezclarse el agua y el aceite o el agua y la gasolina, se vuelve inmiscible, o sea, no se mezcló. Pero al hablar de inmiscible, también hablamos de insoluble, que es un sinónimo de lo mismo. En el caso de una sustancia soluble o miscible, es cuando ambas sustancias pueden mezclarse, por ejemplo, la leche y el chocolate.
¿Podemos mezclar leche y chocolate? Sí. ¿O agua con azúcar? Sí, sí podemos. ¿Agua con sal? Sí, sí podemos. Entonces es una sustancia miscible. Y al hablar de miscibilidad, estamos hablando lo mismo de solubilidad, porque ambos se mezclan. Entonces son como sinónimos entre sí. No sé si te queda clara la duda. Sí, muchas gracias. Con gusto. Ahora bien, de acuerdo con el grado de disolución de un soluto, en el disolvente se tiene la siguiente clasificación. Podemos hablar de disoluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. ¿Cuándo son insaturadas? Cuando contienen menos soluto que el necesario para preparar una disolución. Saturada, conocida como una disolución diluida o insaturada. Saturadas son cuando contienen la cantidad máxima de soluto que se puede disolver, conocido como una disolución concentrada. O bien tenemos sobresaturadas, que contienen más soluto que el necesario para preparar una disolución saturada. Es una disolución inestable que rápidamente puede formar un precipitado de exceso. Ahora, por ejemplo, insaturadas, ¿cómo las voy a reconocer? Porque tengo 100 gramos de agua y en ella tengo 26 gramos de cloruro de sodio. Es muy poquita sal o muy poquito cloruro de sodio para 100 gramos. Vean que la cantidad es menor. Pero si ya estamos hablando de 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, se está acercando casi que a la mitad de lo que requiero, que son 100 gramos. Por lo tanto, entonces ya podríamos estar hablando de una disolución saturada. Pero cuando hablamos de que, por ejemplo, se le aumenta 40 gramos o más de cloruro de sodio, ya estaríamos sobresaturando la sustancia tanto en sabor como en cantidad, porque eso empieza a notarse cuando ustedes tratan de mezclar o de diluir la sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, si le agregan poca sal en un vaso de agua, bueno, en este caso de 100 gramos de agua, de ahí se va a mezclar y vas a ver muy poco, con muy poquita sal o muy poquito cloruro de sodio, pero vas a ver, ¿verdad? Muy poco. Y no vas a ver los restos del cloruro de sodio en el recipiente. En el caso de la saturada, va a agarrar buen sabor, ¿verdad? Un sabor un poco más fuerte. No vamos a observar en este caso, la cantidad de cloruro de sodio en el recipiente, pero en el caso de la sobresaturada sí podemos ver que ya al mezclar la sustancia en el fondo queda. Por eso es que cuando usted le dicen, ay, en una tacita de café, échese 5 cucharadas de azúcar. ¿Eso sería insaturado, saturado o sobresaturado? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo sobresaturada. Correcto, porque ya podemos anotar, ¿verdad? La cantidad de... No podemos saber cuánta cantidad total, chicos, porque obviamente bueno, sí la podemos sacar con una cuchara, medirla, etcétera, pero a lo que yo me refiero, ¿verdad? En caso hipotético es que ya estamos notando la cantidad de azúcar que queda en el fondo del vaso, ¿verdad? En este caso. Pero si yo les digo a ustedes, agreguemos 3 cucharitas de café, perdón, de azúcar en el café y que el café está caliente, lo diluimos, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué tipo de solución sería? Saturada. ¿Sí? Y si agregamos solamente una cucharita de azúcar en una taza de café, estaríamos hablando de una mezcla insaturada, ¿verdad? En este caso, por la poca cantidad de soluto que vamos a contar en ella. Esto es básicamente lo mismo, solo que representado a través de una figura. Y vamos a hablar ahora sí de la concentración de una disolución y de los cálculos que tenemos que llevar a cabo. Dentro de los conceptos de concentración de disoluciones vamos a hablar de varias fórmulas, pero vamos a empezar con la de concentración. Dice que el grado de concentración de las disoluciones puede calcularse y estudiarse mediante la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad total de disolución, como se muestra. ¿Cómo se calcula la concentración? La cantidad de soluto entre la cantidad total de la disolución. Además, suele ser útil reconocer la relación que existe entre las concentraciones y sus volúmenes, ya que también podemos realizar cálculos de disoluciones cuando nos dan dos volúmenes y dos concentraciones. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que, por ejemplo, si a mí me dan concentración uno, volumen uno, concentración 2, pero no me dan volumen 2, yo puedo despejar. O viceversa, cuando también me dan concentración 2, perdón, me dan volumen 2, pero no la concentración 2. Porque, por ejemplo, si en este caso a mí me piden determine la concentración 2 y me dan el volumen 2, lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces esto quedaría
Concentración 1 por volumen 1 entre volumen 2. Si me piden concentración, pero entonces voy a tachar este volumen y lo voy a pasar acá a dividir, ¿verdad? Porque lo que está multiplicando pasa a dividir. Pero si me pidieran concentración 2, perdón, si me pidieran volumen 2 y me dan el dato de concentración 2, este es el dato que yo pasaría a dividir porque igual se está multiplicando para poder averiguar el volumen 2. Entonces, recordemos que básicamente es esto. Tenemos un volumen inicial, un volumen final, una concentración inicial y una concentración final que puede variar de acuerdo a la disolución. No sé si esta parte les queda clara. ¿Ok? Sí, profe. Existen distintas maneras de declarar la concentración de una disolución y se van a utilizar diferentes fórmulas. Cuando hablamos de porcentajes, es una relación de cantidad absoluto con la cantidad de disolución mediante un cálculo de porcentaje y depende del estado físico de los componentes. Dice que para calcular sustancias o el porcentaje masa-masa de una disolución, tenemos que tener gramos de soluto y gramos de disolución. Es decir, la cantidad menor y la cantidad total de la disolución multiplicado por 100. Y esa es la fórmula que yo voy a aplicar. Después dice que para el porcentaje masa-volumen, tenemos que tomar en cuenta que nos van a dar la masa en gramos de soluto y nos van a dar el volumen en mililitros de disolución por por 100. Y en el caso del porcentaje volumen, nos van a dar los mililitros de soluto entre los mililitros de la disolución por 100. Abajo tenemos ejemplos. Por ejemplo, el primer caso que nos dicen que tengo 13 gramos de azúcar y que la disolución total es 100. Entonces, 13 gramos de azúcar dividido entre 100, que ya el ejercicio me lo está diciendo, multiplicado por 100, me va a dar 13%. En el caso del porcentaje masa en volumen, que me están diciendo que es 27 gramos de sal, y yo ya sé que son 100 mililitros de disolución, lo multiplico por 100 porque eso es lo que dice la fórmula, y el porcentaje que me va a dar es 27 porcentaje masa volumen. Y en el caso del porcentaje volumen, lo que me están diciendo es que tengo 70% mililitro de alcohol y que 100 mililitros es la disolución total, multiplicado por 100 me va a dar un 70% de porcentaje volumen. Profe, ¿cómo se da cuenta uno cuánto es la disolución, chicos? Porque usualmente se trabaja con 100 siempre, ¿verdad? Además de eso, el ejercicio lo va a indicar, pero vean, noten algo importante. En el caso del porcentaje masa en masa, la disolución va a estar en gramos, entonces van a ser 100 gramos. En el caso de masa volumen, el soluto, o sea, la menor cantidad es la que va a estar en gramos y la mayor cantidad va a estar en mililitros. Y en el caso de volumen, tenemos que la mayor cantidad va a estar en mililitros, que va a ser 100, por lo tanto, esta es la disolución total y la menor cantidad va a estar en mililitros de igual manera porque es volumen, por eso se llama así, y va a ser la que esté en menor proporción. Entonces vean el primer caso. Dice, ejemplo 1, calcular el volumen de etanol que hay en una botella, en este caso es una lata de 350 mililitros de cerveza imperial, cuya etiqueta indica que su concentración en volumen es del 4%. Ok, en este caso ustedes tienen que reconocer primeramente en qué estado de la materia tenemos la disolución. Son dos líquidos, ¿verdad? En este caso tenemos los mililitros del soluto y los mililitros de la disolución. ¿Cómo nos damos cuenta? Ojo acá, muchachos. Dice, calcular el volumen de etanol que hay en una botella de 350 mililitros. Esos 350 mililitros sería la disolución total, ¿verdad? En este caso de la cerveza. Y nos están diciendo que el porcentaje es de 4%, lo que trae de alcohol. Por lo tanto, si ustedes se van a la fórmula para calcular volumen, yo donde dice porcentaje volumen, yo voy a colocar el 4%, que es lo que se está haciendo en esta operación de acá. Y abajo voy a colocar los 350 mililitros de la disolución total, para de esta forma poder averiguar los mililitros del soluto. ¿Quién es el soluto en este caso? El alcohol. Correcto. Entonces, la fórmula a mí me dice que tengo que agarrar porcentaje volumen es igual al mililitros de soluto entre mililitros de disolución por 100.
Como tengo que hacer un despeje para poder averiguar los mililitros del soluto, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces 350 mililitros por 4% dividido entre 100, porque si esto está multiplicando, pasa a dividir entre 100. Me va a dar los mililitros del soluto. ¿Cuántos serían los mililitros del soluto? 14 mililitros de etanol, en este caso. No sé si hay dudas con este primer ejercicio. Me cuesta saber cuál es el que va arriba y cuál es el que va abajo, profe. Recuerde que el soluto es el que va en menor cantidad y el mayor cantidad la disolución. Ahora, ¿cómo se da cuenta usted aquí quién es el soluto y quién es el disolvente? Muy sencillo, porque solamente le están dando la cantidad mayor. ¿Qué tiene que averiguar? Absoluto, la El volumen cantidad. de etanol, por lo tanto, es la menor cantidad y ven que le está dando un porcentaje, por lo tanto, va a ir del lado donde está la fórmula. Sustituye datos. Entonces, donde dice porcentaje masa, volumen, ya se lo están dando. Entonces, ahí vas a colocar el 4%. Donde dice disolución, el que tenga mayor cantidad, por lo tanto, 350. ¿Qué le queda por averiguar? Los mililitros de soluto. Ahora sí, a partir de ahí usted empieza a hacer el despeje. ¿Cómo hago el despeje? Bueno, 350 mililitros. Empiezo por este lado de la división, ¿verdad? Pasa a multiplicar al 4% de volumen que ya me daban de la cerveza. Y lo demás lo voy a dividir entre 100 porque el otro lado se está multiplicando. Obtengo los mililitros de soluto, que será igual a 14 mililitros. Y ahorita vamos a hacer uno así con soluto y disolvente. ¿Dudas con este? Ah, Lo que me interesa acá es que sepan sustituir datos con la fórmula que les están dando, porque les pueden preguntar por el porcentaje de masa-volumen, ¿verdad? Entonces, en vez de porcentaje de un líquido, les pueden dar el porcentaje de una masa, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Vean este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos dice calcular la concentración en porcentaje de volumen de 600 mililitros de vinagre disueltos en 1,2 kilogramos de agua. Y nos dicen que la densidad del agua es de 1,0 gramos sobre mililitro. Ojo, saco datos. El volumen del disolvente, o sea, la disolución total, lo que me indica la botella o el refresco. Ah, ok, son 600 mililitros. El soluto, 1,2 kilogramos de agua. Recordemos que en las fórmulas no podemos trabajar con kilogramos, por lo tanto tenemos que hacer una conversión. Y es el primer paso que vamos a hacer. Recuerde que para poder hacer una conversión de kilogramos a gramos, un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y 1,2 kilogramos multiplicado por 1000 y dividido entre 1, porque recordemos que kilogramos se cancela con kilogramos, me va a dar igual a 1200 gramos. Ojo. ¿Tendría sentido utilizar estos gramos para poder utilizar el dato de densidad? Sí, porque la densidad la tengo en gramos sobre mililitros. Yo no puedo utilizarla entre kilogramos, ¿verdad? Con mililitros. Ahora bien, la fórmula de densidad, que ya hemos estudiado en temas anteriores, nos dice que es masa entre volumen. Yo ocupo calcular la concentración en volumen, por lo tanto ocupo despejar el volumen. ¿Cómo lo despejo? Bueno, lo que en este caso está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y lo que ocupo es volumen. Por lo tanto, masa pasaría a multiplicar a la densidad, que entonces sería 1,0 gramos, porque ya nos decían que esa es la densidad del agua, multiplicado por la masa del agua, que en este caso ya la acabamos de hacer, que son 1200 gramos. Y esto me va a dar 1200 mililitros porque cancelo gramos con gramos, si ustedes lo ven acá, obteniendo así 1200 mililitros. Estos 1200 mililitros, ¿qué van a hacer? ¿El soluto o el disolvente, jóvenes, ahora? disolvente. El 20. disolvente, porque ahora yo lo voy a mezclar con agua. Y entonces yo tenía solamente 600 mililitros de vinagre y ahora tengo 1200 mililitros de agua. Por lo tanto, dividir 600 mililitros entre 1200 mililitros de agua por 100, que es lo que nos dice la fórmula, me va a dar 50% volumen, porque estamos hablando de que los dos están en líquidos. Entonces, consejo número 1,
reconocer primero en los estados de agregación de la materia. Consejo número 2, sacar los datos. Consejo número 3, revisar que las unidades de masa estén en gramos, porque es así como lo pide la fórmula. Si nosotros nos vamos a ver lo de volumen, volumen, vea que tiene que estar en gramos, ¿verdad? Muy importante. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esta conversión, ¿verdad? Tomemos en cuenta el factor de conversión, que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Y después aplicamos la fórmula porcentaje, volumen, volumen. A mí me pueden preguntar el porcentaje masa volumen. Sí, también, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, porque aquí estamos haciendo volumen, volumen y no lo estamos haciendo masa, volumen. ¿Me pueden preguntar masa, volumen? Sí, porque tendría 1200 gramos entre 1200 mililitros. ¿Cuánto sería? Pero no tiene sentido, ¿verdad? Este es el asunto. ¿Dudas? ¿Ok? No, profe, solo que me está costando como averiguar los datos a la hora de hacer conversiones. Sí, es de mucha práctica y mucho cuidado. Después tenemos el ejemplo número 3, que nos dicen, calcule la molaridad de una solución preparada disolviendo 5 moles de ácido clorhídrico en suficiente agua hasta obtener 1500 mililitros de disolución. Ya que cambia y hay otras fórmulas que nosotros vamos a tener que están por acá, que dice, por ejemplo, en cantidades muy diluidas, algunas disoluciones presentan cantidades de soluto que son muy bajas y resulta necesario cambiar la base porcentual por unas partes por millón o partes por billón, que se permita relacionar mejor las proporciones dentro de la concentración. Es decir, son sustancias en gran cantidad que no podemos expresar en ciertas unidades. Por lo tanto, partículas por millón se calcula dividiendo los miligramos de soluto entre los litros de disolución. Esto es decir, por ejemplo, 32 segundos en un año es un dato muy largo, o sea, muy grande, ¿verdad? O 1 milímetro de error en 1 kilómetro. Estamos hablando de una cantidad enorme de magnitud para poder medir y ese es el asunto. Por eso lo ocupamos en pequeñas fracciones. O bien, partes por billón, ¿verdad? Que en este caso va a ser microgramos de soluto, todavía más pequeño entre litros de disolución. Por ejemplo, 3 segundos de un siglo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cantidades muy exactas en rangos muy amplios, ¿verdad? O bien tenemos en cantidades molares. ¿A qué me refiero? A aquellas cantidades de sustancias, por ejemplo, el mol por soluto de la cantidad de disolución o disolvente, según sea el caso. En la resolución de ejercicios vamos a recordar que es fundamental la densidad de las disoluciones, así como la masa molar que va a permitir convertir una cantidad en masa en una cantidad de sustancia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la molaridad se calcula dividiendo mol de soluto entre litros de disolución. La molalidad, que vean que cambia su simbología inclusive, en uno es M mayúscula y en otro es M minúscula. Tenemos que el mol de soluto entre kilogramos de disolvente nos permite calcular la molalidad. Y en el caso de la fracción molar, que tenemos moles de soluto entre moles totales. ¿Verdad? Y lo que nos dan ahí en la parte de abajo son ejemplos. Y voy a devolverme al ejemplo 3 para entonces calcular la molaridad, la concentración molar de una disolución preparada disolviendo 5 moles de ácido clorhídrico en suficiente agua hasta obtener 1500 mililitros de disolución. La concentración molar entonces la vamos a hacer por medio de la fórmula que dice moles de soluto entre mililitros de disolución por 1000. ¿Me dan la cantidad de moles? Sí, son 5. En este caso de ácido clorhídrico. ¿Me dan la cantidad de litros? Sí. Pero si ustedes notan, aquí hay un asunto. La cantidad está en litros y yo la ocupo en mililitros según fórmula. Por lo tanto, recordemos que 1 litro equivale a 1000 mililitros y al hacer la conversión de 1500 mililitros, perdón, de 1,5 litros a mililitros, yo voy a obtener 1500 mililitros. Una vez que yo haga esta conversión y sustituya los 5 moles entre los 1500 mililitros multiplicados por 1000 según fórmula, me va a dar una concentración mol litro de 3, 3, 3,
0,33, ¿verdad? Entonces, puede variar de acuerdo a los datos. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Recordemos, moles de soluto entre volumen, perdón, entre el mililitros de disolución por 1000. Profe, pero ¿cómo reconozco? Chicos, moles de soluto entre volumen de disolución, mililitros. Ahora, consejo, tengan por ahí las fichas con las fórmulas. Esto les va a permitir reconocer. Cuando les hablen de moles y volumen, ustedes pueden utilizar esta fórmula, que es la concentración molar. Cuando les hablen, por ejemplo, de volumen, volumen, vean que es mililitros de soluto entre mililitros de disolución por 100. No hay forma de equivocarse. Cada fórmula es precisa de acuerdo a cada dato en el ejercicio. Ejemplo número 4. Calcule la molaridad de una disolución que se preparó disolviendo Permiso. 30. Ajá, Profe, en el ejercicio anterior decía que por 100, ¿verdad? por 1000. Por 1000. Es que en las fórmulas que puso anteriormente es que no salía el por 1000, así que me quedé un poco confundido. Ok, voy a ver, la concentración está por aquí. No, porque es que esto es otro ejemplo diferente. Pero por lo Veamos. general entonces va a estar por 1000. Sí, bueno, las primeras por 100 nada más. Ajá. Esta ya sería por 1000 por la gran cantidad de moles que estamos trabajando, ¿verdad? Por los moles más que todo. Ok, gracias. Y porque usualmente nos los van a dar en litros de disolución también, entonces la idea es eso, ¿verdad? Utilizar los mililitros. ¿Y en cuánto tiene un litro? 1000 mililitros, ¿verdad? Ajá, 1000 mililitros. Entonces, básicamente, que es lo mismo, chiquillos. Y si ustedes lo ven de esa manera, ¿verdad? Al hacer la conversión mililitros-litros. Y calcule la molaridad de una disolución que se preparó disolviendo 30 gramos de hidróxido de sodio. Ojo acá, yo necesito en algunas ocasiones calcular la masa en gramos de un compuesto, ¿verdad? Entonces vean que aquí se calcula, ¿se acuerdan? Voy y busco en tabla periódica cada una de las masas que contiene al sodio, al oxígeno y al hidrógeno, las voy a sumar y me va a dar 40 gramos mol. En agua hasta completar 360 mililitros de disolución. Profe, pero ¿cómo me doy cuenta yo aquí? Porque me está diciendo calcule la molaridad. La fórmula de molaridad dice que son moles es igual a gramos de qué, chicos? De soluto entre la masa molar del soluto. ¿Y cómo calculaba yo la masa molar del soluto? Con la sumatoria de las masas de cada uno de los elementos que conforman al compuesto. Por lo tanto, aquí me dicen que son 30 gramos de hidróxido de sodio, pero yo lo tengo que dividir entre la masa molar total. Profe, ok, ya lo hago. Me da 0,75 mol de hidróxido de sodio. Pero vean que me están dando mililitros. ¿Para qué? Para calcular la concentración molar. ¿Cuánto va a ser esta concentración molar? Ahora sí, moles de soluto, ¿verdad? Entre litros de qué? La estábamos viendo anteriormente. Entre, bueno, mililitros de disolución, que aquí hay que hacer una conversión, ¿verdad? Ojo aquí, estos 0,36, entonces de una vez los vamos a convertir. Ah, bueno, ya aquí está convertido. Ese fue el asunto y se me fue este dato. Cuando nosotros hacemos la conversión, nos va a quedar de esta manera. 0,36 mililitros. Al hacer la conversión de convertir los 360 mililitros, no, perdón, sí está bien porque es a litros, me va a quedar 0,36 litros. La voy a hacer aquí por aparte para que ustedes tengan visualización de qué es lo que se está haciendo. Entonces, ojo aquí, tengo, ¿cuántos mililitros de disolución tengo? 360 mililitros. Entonces, lo quiero convertir ¿a qué? A litros. ¿Cuántos mililitros hay en un litro? Un litro tiene 1000 mililitros. Por lo tanto, al hacer la conversión, sería 360 mililitros por un litro entre 1000 mililitros. Recordemos que ¿por qué entre mililitros? Porque necesito, ojo aquí, necesito cancelar mililitros jóvenes
¿Con qué? Con mililitros. Por lo tanto, al decir 360, vamos a hacer la conversión, 360 por 1 entre 1000 me va a dar 0,36 litros. Y aquí está saliendo esa conversión. Ahora, profe, ¿era necesario convertirlo a litros? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? A litros. Ajá. Porque yo lo convertí a litros. ¿Era necesario? Sí, profe, ¿Por qué? porque así está la, en la fórmula. Ah, bueno, ya. Como ve, dice la concentración en mililitros. Ese sería como el equivalente que la principal es en gramos y no en kilos. Ok, no, aquí lo importante es, ¿saben por qué lo estoy haciendo? Porque, por ejemplo, aquí yo les estoy dando la concentración en mol sobre litro, que es lo que nos dice la teoría en su mayoría de tiempo, que así se expresa, ¿verdad? Y aquí yo estoy tomando en cuenta que el volumen de la disolución inicial, por ejemplo, en el ejemplo anterior, yo lo tenía en mililitros, hay que convertirlo a litros. Y aquí se está haciendo lo mismo. Yo lo estoy convirtiendo en litros para tener la disolución. ¿En qué? Bueno, la tenía en gramos mol, ¿verdad? En este caso. Al tenerla en gramos mol, yo tengo que expresar la concentración de la misma manera, mol sobre litro. Y usualmente esa es la forma de expresar la concentración, mol sobre litro, ¿verdad? En este caso. Entonces tienen que fijarse si les piden la concentración en mol sobre litros o mol sobre mililitro. Usualmente es mol sobre litro, ¿verdad? El siguiente ejemplo nos dice, determine la masa de hidróxido de potasio y entonces recordemos acá la masa molar, 56 gramos sobre mol, que necesita para preparar 500 mililitros de una disolución de 0,2, ¿qué? Concentración molar. Ya nos están dando la concentración. Entonces yo aquí voy a sustituir. Concentración molar, 0,2. Moles de soluto, no sé, no me dice el ejercicio. Mililitros, sí, 500. Entonces, ¿puedo hacer un despeje? Sí. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar 500 por 0,2, que es la concentración molar, entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Porque esta fórmula aquí lo trae, ¿verdad? De hecho, aquí me faltaría agregarlo. Entre 1000 me va a permitir obtener 0,1 mol. Ahora, ¿cómo calculo yo los moles, jóvenes? Dividiendo gramos de soluto entre la masa molar del soluto. ¿Ya averigué los gramos de soluto? Sí, lo acaba de hacer, ¿verdad? Porque ocupo averiguar cuántos gramos de soluto tengo. ¿Para qué? Para poder averiguar la cantidad de moles. Ahora, en este caso tengo, y perdón, lo que yo acabo de averiguar son los mol. Ahora bien, para poder averiguar los gramos de soluto, ojo aquí, tengo la cantidad de moles, que es 0,1 mol porque lo acaba de averiguar, ¿cierto? Sustituyendo fórmula. ¿Tengo gramos de soluto? No, es el dato que desconozco. ¿Tengo masa molar? Sí, ya la calculé. Entonces volvemos a lo mismo. Tengo que hacer un despeje que sería multiplicar 56 gramos mol por 0,1 mol, ¿verdad? Para obtener la cantidad de soluto, o sea, lo poquito que tengo de esa disolución. Y dice que 56 gramos por 0,1 mol me dan 5,6 gramos, en este caso, porque mol y mol se cancelan, de hidróxido de potasio. Entonces, en síntesis, paso 1. Ver la fórmula de concentración molar, moles de soluto, entre el volumen de la disolución multiplicado por 1000. Sustituyo datos, me dan la concentración molar, entonces la sustituyo. No tengo la cantidad de soluto, tengo la cantidad de volumen. Hago aquí la conversión, perdón, el despeje respectivo, que sería multiplicar el volumen por la concentración molar entre 1000 para obtener los moles nada más. ¿Estamos? Una vez que yo obtengo los moles de soluto,
voy y lo sustituyo en la siguiente fórmula que me dice calcule los moles, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto va a ser la cantidad de gramos que yo necesito calcular? ¿Por qué con esta fórmula? Porque es la única que me da moles y masa molar, que son los datos que yo tengo en este ejercicio. Entonces tienen que reconocer eso en las fórmulas. ¿Cuáles son los ejercicios y los datos que me están dando para poder hacerlo? Una vez que yo reconozco que ya tengo los moles y que tengo la masa molar, obviamente entonces sustituyo en fórmula, despejo, multiplicando en este caso la masa molar por los moles averiguados, que me van a dar entonces 5,6 gramos de hidróxido de potasio. Ejemplo número 6. Que vean, por ejemplo, ya aquí vamos entrando a ejemplos más sencillos. ¿Cómo se prepara 325 gramos de solución o de disolución? Ojo, de sacarosa al 5% en masa. Entonces me están dando 325 gramos y me dicen al 5% en masa. Me están dando masa. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar es el de porcentaje masa. ¿Tengo gramos de soluto? No, porque ya me están dando los 25 gramos de la disolución total. Entonces, ojo, lo que me están dando es masa de disolución total y el porcentaje masa. Yo vengo y sustituyo. El porcentaje, 5%. Gramos de soluto, no los tengo. Gramos de disolución, sí los tengo. 325 multiplicado por 100. Vengo y despejo. Lo que está en este caso dividiendo, pasa a multiplicar. Los 325 que se están dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, 325 por 5 o 5 por 325 dividido entre 100, porque estos 100 se están multiplicando, entonces al otro lado pasan a dividir. Me va a dar igual a 16,25 gramos de soluto. Ojo, este es el soluto. ¿Cuánto sería el total o la cantidad de agua? Por ejemplo, si yo quiero saber la cantidad de disolución que tengo, porque ese es el soluto, que es el de menor cantidad, pero ¿cuánto sería el disolvente? ¿Verdad? De esa disolución. Muy sencillo. Si ya tengo que la disolución total eran 325, yo le voy a restar la cantidad de soluto que acaba de averiguar y me dice que son 308,75 gramos de agua, que esa es la cantidad total de disolución, de disolvente, perdón, porque la total de disolución serían 325. Aquí es de tener mucho cuidado, chicos, y practicar bastante. Esto eran las fórmulas que les explicaba anteriormente. Y dentro de las disoluciones vamos a tener a los coloides y las suspensiones. Dentro de los coloides o bien las suspensiones tenemos 3 puntos importantes a reconocer. Los coloides son partículas muy pequeñas, las cuales no pueden ser separadas por métodos físicos. Ustedes van a ver que las mezclas usualmente no se pueden, bueno, se pueden separar en algunos casos, pero en otros no. En el caso de los coloides no se puede. Existen mezclas que aparentemente son mezclas homogéneas a simple vista y que uno diría son homogéneas pero no coloides. Pero resulta que los coloides o las suspensiones son aquellas mezclas en las cuales el soluto está disperso en el disolvente por una cantidad de tiempo tan pequeña, ¿verdad? Eh, que las partículas sí se van a poder dispersar o mezclar entre sí según el tiempo, ¿verdad? Ahora, los coloides tienen 3 puntos o 3 propiedades, perdón, 2 propiedades a reconocer. Tenemos que reconocer que los coloides se confunden con mezclas homogéneas, pero inclusive a veces hasta pero en este caso no con heterogéneas. Ahora, el tamaño de los coloides varía entre 1 y los 100 nanómetros, que les mencionaba no se pueden separar y que tienen dos particularidades. Presenta el efecto Tyndall, que es que atraviesa por medio de un rayo de luz a la sustancia, ¿verdad? En este caso, si ustedes van, por ejemplo, en una zona rural y hay neblina y ustedes ponen las luces bajas del carro, ¿verdad? Pueden ver cómo ese rayo de luz atraviesa la neblina
O por ejemplo, ustedes hacen un vaso de leche, depositan la leche en un vaso transparente y le colocan la luz del celular, pueden ver cómo se dispersan las moléculas, cómo se pueden observar. Presentan movimiento browniano, que es el movimiento aleatorio que se observan las partículas que se hallan dentro de ese fluido. Pueden ser líquido o gas, ¿verdad? Como resultado de los choques de las moléculas entre sí, del fluido que ustedes tengan. Dentro de los coloides, que cuesta a veces distinguir, pero tenemos que ir reconociendo en la vida cotidiana, cuáles son, hay que reconocer que tienen dos fases, primeramente, que tienen una fase dispersa y una dispersante. La fase dispersante es el medio que permite que ellas se puedan mezclar como tal. Por ejemplo, cuando hablamos de una disolución en estado gaseoso líquido, podemos hablar de que es un tipo espuma y que ejemplos de ella es la crema batida o la crema de afeitar. Cuando hablamos de una disolución, perdón, un coloide en estado gas sólido, es por ejemplo la espuma líquida, el jabón, los malvaviscos. Cuando hablamos de una disolución tipo aerosol, es decir, líquido gas, hablamos de la neblina, que era lo que les mencionaba, los fijadores para el cabello. Cuando hablamos de un coloide tipo líquido líquido, hablamos de que puede ser leche, mayonesa, sangre. Si hablamos de que es sólida, líquida, podemos hablar de la mantequilla, del humo, ¿verdad? Del hollín, del almidón, de las jaleas, del vidrio, del rubí. Cuando, por ejemplo, están en estado sólido gas o sólido líquido o sólido sólido. Esto dependiendo, pero estos son usualmente los ejemplos más comunes de coloides, que el coloide tiene esa particularidad. Tiene una fase dispersa, una fase dispersante y permite que la sustancia pueda disolverse por medio de esas dos propiedades, efecto Tyndall y movimiento browniano. Y acá yo les dejo unos ejercicios, son 5 ejercicios de práctica. Vean que en el primero nos dice que una disolución de ácido clorhídrico del 20% masa masa tiene una densidad de 1098 gramos mililitros, expresa la concentración de la misma molaridad. El punto 2, determine cuántos gramos de hidróxido de potasio son necesarios para preparar 25 mililitros de disolución al 20% masa volumen. El punto número 3, determine la molaridad de una disolución de hidróxido de bario que contiene 280 gramos de sal en 900 mililitros de disolución. El punto 4, calcule para una disolución de 54.35 gramos de hidróxido de potasio en 456.67 gramos de agua, cuya densidad de 1087 gramos mililitros, calcular el porcentaje masa-masa, masa-volumen y la molaridad. Y el punto 5, una disolución de ácido sulfúrico concentrado tiene una densidad de 1.836 gramos mililitros y una concentración del 98% volumen-volumen. Determine qué masa de ácido hay en 150 mililitros de dicha disolución concentrada. Yo acá les doy el ejercicio y en algunos les saqué los datos y la fórmula para que ustedes puedan ayudarse. Ven que acá les doy la fórmula, acá ya no se las doy para que ustedes piensen un poquito y aquí tampoco, acá les doy la fórmula, ¿verdad? Entonces para que ustedes puedan identificar esos diferentes ejercicios. No sé si gustan resolverlos acá en línea o cada uno lo resuelve individualmente y si tiene alguna duda pues me consulta a través de correo electrónico. Y de igual manera les voy a explicar la tarea, ¿verdad? Como siempre se hace de costumbre. ¿Dudas, chicos? Vean que en el caso de este capítulo es de mucha práctica, jóvenes. Entonces sí es importante como tal vez volver a retomar la videotutoría cuando les comparta el video y el material nuevamente para que usted pueda eh, retomar los conceptos y demás, ¿verdad? Ven que esta tarea ya sería la última, tiene un valor de 26 puntos, por favor, cuidado, porque al ser tan poquitos puntos pierden mucho más calificación, ¿verdad? Al ser tan pocos, porque punto que pierdan, punto que perjudica. La primera parte es responder de forma breve con el nombre del proceso, característica o cualidad que se les solicita. Dice, corresponde al componente que se encuentra en menor proporción en una mezcla. Este es un concepto, ustedes lo completan acá. Es un tipo de mezcla en donde las partículas no están totalmente separadas, pero tampoco disueltos, sino que se encuentran en estado de dispersión. La acabamos de ver casi que al final.
Ustedes completan. Este estado se alcanza cuando en una disolución al componente en menor proporción ya no puede disolverse más. Recordemos que se refiere a la parte de saturado, sobresaturado, insaturado. Corresponde a la cantidad específica de soluto que puede ser disuelto por una cantidad dada de solvente a una temperatura específica. Unidad de concentración de las disoluciones que relaciona la cantidad de soluto con la cantidad de disolvente. Y ustedes completan acá en el espacio correspondiente. Después dice, resuelva y exprese las siguientes mediciones en la unidad de concentración indicada. La concentración de calcio en el agua de un acuífero costero es de 35 miligramos sobre litros. Exprese esta concentración en términos molar. ¿Ok? Punto B. Un barniz grado alimenticio utilizado para mejorar el aspecto de chocolates fue analizado para determinar la cantidad de laca de goma que tenía la mezcla. La persona que realizó el análisis tomó 50 mililitros de laca de goma, evaporó todo el líquido y se midió posteriormente una masa de 3.45 gramos de sólido. Ok, tengo entonces mililitros y tengo volumen, perdón, mililitros y gramos me están hablando de volumen y masa o masa o volumen, viceversa. ¿Cuál es la concentración de laca de goma en porcentaje masa volumen? Esta es la fórmula que me están diciendo que tengo que aplicar, ¿verdad? Cuidado con eso. Y me están diciendo la expresa en concentración. Esta es la fórmula que yo tengo que aplicar. El contenido de cafeína en una bebida energética es de 50 miligramos. Cuidado, muy pequeña la cantidad que me están dando por una porción de 250 mililitros. Expresa esta concentración en masa volumen. Recuerden que esto está en miligramos, lo tendría que convertir a, recuerden, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad de la masa en esta fórmula? No es miligramos, revisen eso, ¿verdad? Punto 3. Resuelva los siguientes problemas propuestos. A. Un deportista de alto rendimiento está preparándose sus insumos previos a una carrera. Para preparar una bebida de electrolitos, la etiqueta indica lo siguiente. Disuelva 4 gramos de polvo de electrolitos en 600 mililitros de agua. La bebida contiene 25 miligramos de potasio por cada 750 mililitros. Dado lo anterior y considerando que la botella que utiliza el atleta es de 450 mililitros, conteste. 1. ¿Cuántos gramos de polvo deben disolverse para preparar 450 mililitros de bebida? Ya ahí podemos estar hablando de despejes, ¿verdad? ¿Cuántos miligramos de potasio contendrán estos 450 mililitros de bebida? ¿Cuántas partículas por millón de potasio tiene la bebida? Al entrenador sugiere al atleta que con reducir la concentración de potasio a un tercio de la cantidad obtenida en el inciso anterior, ¿a qué volumen debería diluirse la bebida? En una planta, como punto 2 del ejercicio, procesadora de alimentos, se necesita preparar una solución de cloro para desinfectar superficies. El producto utilizado son pastillas de ácido triclorosisorianúrico, ya me quedé pegado, con nombre comercial TAP 90. La etiqueta del concentrado indica lo siguiente. 6 gramos del concentrado de cloro se disuelven en 800 mililitros de agua y la solución resultante contiene 50 miligramos de cloro activado a un litro de disolución o de solución. Dado que el ingeniero agroalimentario de la empresa le solicita validar el procedimiento correcto de preparación de la disolución, responda. 1. Para la facilidad de manejo de los operarios, la empresa cuenta con botellas de 300 mililitros. ¿Cuántos gramos de concentrado se necesitan para preparar una botella? Cuidado con eso. ¿Cuántos gramos? ¿Cuántos gramos de qué? De concentrado. Concentración. ¿Cuántos miligramos de cloro activo contendrán estos 300 mililitros? ¿Cuál será la concentración en masa volumen? Finalmente, si se requiere reducir la concentración de cloro activo en un cuarto de obtenido el inciso anterior, ¿a qué volumen se debe diluir esta solución? El punto 4 explique claramente las consultas que se le plantea a continuación. Para preparar una disolución homogénea hay que considerar la solubilidad del soluto, la cual es estrechamente ligada
a la temperatura. ¿Por qué la solubilidad de los gases en líquidos es mayor en cuanto disminuye la temperatura, pero caso contrario sucede para solutos sólidos? Aquí es como ejemplos de situaciones de la vida cotidiana que ustedes les van a dar, jóvenes. Y ustedes tienen que explicar por qué estas propiedades ocurren de esa manera. Es como de investigación también para que ustedes expliquen un poco, para que lo tomen en cuenta. Profe, una pregunta. Con ese último punto en la 4, nosotros tenemos que, digamos, como para sustentar la información, citar. Sí, sería importante. Ok, está bien. Sí, aquí yo les voy a pedir que me utilicen APA, por favor. APA, el actual, ¿verdad? En este caso. Y obviamente entonces, si van a utilizar la referencia, van a colocar acá en la persona, ¿verdad? La cita que ustedes vayan a utilizar. Y en este caso, bueno, vayan a utilizar la cita, perdón. Y al final, un espacio de referencias. Ustedes ponen, por ejemplo, por acá, eh, referencias. Y entonces colocan acá las referencias, ¿verdad? Si utilizaron las citas como tal. Porque sí es importante. Si yo, por ejemplo, para contestar este punto, voy a utilizar una cita, entonces pongo la cita, pongo mi argumento y al final del documento pongo las referencias. Acá sí es importante. Más bien, gracias por la aclaración. ¿Dudas, chiquillos? Consejo, practiquen bastante porque la tarea sí se las trae, ¿verdad? Es de bastante cuidado y de bastante detalle. Y observen nuevamente la videotutoría. Eso les va a ayudar un poco a aclarar las dudas.